La detención de Ismael Zambada García, conocido como El Mayo, y de Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo Guzmán, está envuelta en incertidumbre sobre cómo Estados Unidos logró el resguardo de estos dos capos de alto perfil. Desde ayer persiste la pregunta, ¿fue una captura o una entrega? Esta interrogante se planteó con insistencia en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero las autoridades no pudieron responder. Las versiones encontradas sobre la forma en que Estados Unidos logró el arresto de los dos capos siguen creciendo. Algunos informes sugieren que ambos se entregaron voluntariamente, mientras que otros hablan de una captura mediante engaños o incluso un secuestro en territorio mexicano antes de ser arrestados en Estados Unidos. Frank A. Pérez, abogado de Zambada García, aseguró a Los Angeles Times que su cliente no se entregó voluntariamente, fue contra su voluntad, y es que la posibilidad de que un capo mexicano sea secuestrado por agencias estadounidenses no es tan descabellada. En el año 1990, Humberto Álvarez Machaín fue secuestrado en Guadalajara por policías mexicanos y agentes de la DEA, quienes lo trasladaron ilegalmente a Estados Unidos para someterlo a juicio por su supuesta participación en el icónico asesinato del agente de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, Enrique Kiki Camarena, perpetrado el 9 de febrero de 1985, un crimen por el que la DEA ha guardado resentimiento por años. Normalmente, una operación de este perfil y magnitud implicaría una estrecha colaboración entre ambos países, especialmente dada la larga historia de cooperación en asuntos de seguridad y narcotráfico. Es crucial aclarar los detalles de esta operación, especialmente si se llevó a cabo sin la colaboración de las autoridades mexicanas, pues de confirmarse, esto podría significar una violación a la soberanía de México, coincidieron analistas en seguridad consultados. En realidad, no sabemos muy bien a veces tras bambalinas qué es lo que está sucediendo porque parece de alguna forma una entrega, pero bueno, si fue un arresto, pues se estaría violando, ¿no?, la soberanía mexicana. ¿Por qué? Porque eso, pues, podría ponernos a pensar que, bueno, no podríamos ponernos a pensar, lo que aparentemente sucede es que esa operación se realizó desde México, porque desde México se tomó ese avión, llegó hacia los Estados Unidos, a la frontera, a la ciudad de Texas, bueno, Nuevo México, al aeropuerto de Doña Ana, ¿no? Es una cuestión muy delicada porque esto muestra, en primer lugar, que no hay confianza por parte de las autoridades estadounidenses con relación a las autoridades mexicanas. Lo hicieron completamente bajo sus reglas en territorio mexicano, si fue un arresto, y llevaron a este personaje a territorio estadounidense. Entonces, por aquí se viola todo tipo de soberanía y además se muestra una falta de confianza, falta de cooperación y de información con México. A mí me parece muy delicado. De cualquier forma, si fue una entrega, ¿por qué no lo hicieron directamente desde México y no en un avión que vino desde Hermosillo, Sonora, hacia los Estados Unidos? Hay algo que no nos están explicando muy bien y me imagino que el gobierno mexicano va a pedir más información, porque la explicación que dio hoy Rosa Isela Rodríguez, pues nos deja muchísimas dudas, ¿no? Y sigue la duda de la entrega. Es interesante entender que este arresto se hizo también en un momento crítico en la política estadounidense, cuando la vicepresidenta Kamala Harris, pues entra a la contienda electoral y entra con una imagen y con un discurso de que ella fue una gran fiscal y que va a meter a los culpables a la cárcel de cualquier delito, ¿no? Esto es complicado y además llama la atención unos arrestos de tal perfil que en muchos años no hubo la cooperación o la voluntad política o la voluntad de cooperación para hacerse, se hacen ahora y obviamente, como siempre, no bajo las reglas con los intereses de los Estados Unidos, con esta estrategia Kingpin, ¿no? El primer tema tiene que ver con el pacto de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Creo que ahí tendremos que abundar precisamente en hasta qué punto todavía el gobierno de Estados Unidos manifiesta o no confianza hacia el gobierno de México
y qué al respecto el gobierno mexicano va a hacer en torno a esto, sobre todo por los acontecimientos de las noticias de los últimos minutos, en donde claramente desde la Presidencia de la República queda claro que no hubo ningún tipo de anuncio acerca de este operativo. El segundo tiene que ver, por supuesto, con el tema de la cooperación bilateral en términos de soberanía. Evidentemente, este tiene implicaciones que violan la soberanía nacional, ¿no? Hasta donde se puede ver, hay una intromisión directa de parte de las autoridades estadounidenses en territorio mexicano, y eso, bueno, sabemos que a partir del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se habían detenido este tipo de operativos, y entonces si se confirma esto, pues ahí hay una clara flagrancia a acuerdos de cooperación bilateral y evidentemente incluso de violación a soberanía nacional. Entonces creo que ese es un tema también importante. El tercer tema importante tiene que ver con la reorganización del crimen organizado. Desde mi punto de vista, la detención de los líderes, si bien coyunturalmente siembran estructuras y dinámicas delictivas, lo cierto es que esto se estabiliza a mediano y largo plazo, porque recordemos que la delincuencia vinculada al tema del tráfico, producción de drogas, pues es una delincuencia que funciona de forma sistémica. Entonces, independientemente de si caen o no líderes, si son apresados o no líderes, la dinámica delictiva continúa funcionando. Y quizás un cuarto punto, si me permites rápidamente, pues tiene que ver con el tema electoral, ¿no? Por supuesto, esto es un tema fundamental para entender este movimiento en el ajedrez político de Estados Unidos y en el ajedrez geoestratégico regional. Sin duda alguna, el tema va a ser un tema que va a estar presente de manera permanente y muy intensa en la opinión pública estadounidense. Y evidentemente, pues esto también va a generar presiones al gobierno mexicano. ¿Qué quiere decir esto? Que pues Estados Unidos ahora tiene una moneda de cambio, tiene un elemento para tratar de generar acuerdos con México, acuerdos que favorezcan al gobierno de Estados Unidos. Entonces yo pondría esos 4 temas. México quedó excluido de la operación. Las autoridades se enteraron casi al mismo tiempo que la población civil, como lo evidenciaron las respuestas de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, y del presidente López Obrador, cuyas expresiones mostraban una evidente molestia ante los hechos. Y es que no es la primera vez que ocurre. Este tipo de prácticas de la DEA no son nuevas, destacaron los analistas. Casos anteriores, como la investigación y captura del general Salvador Cienfuegos y la Operación Rápido y Furioso, donde Estados Unidos llevó a cabo acciones en territorio mexicano sin informar adecuadamente a sus contrapartes, son muestras recurrentes de este tipo de acciones por parte de la Agencia Antidrogas. Para la analista Guadalupe Correa, el gobierno de México debe dejar claro que la cooperación bilateral no continuará si se siguen haciendo este tipo de tácticas, que aparentemente solo benefician al gobierno de los Estados Unidos en un momento electoral.